Permítame presentarla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Continuamos con las sesiones de la Jornada de Alfabetización Informacional de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Comenzamos con el taller Reaxis impartido por la doctora María José Dávila. Es doctora en química y ha trabajado en las áreas de química computacional orientada al diseño y desarrollo de fármacos, química inorgánica medicinal y química organometálica y de coordinación. Le cedo la palabra, doctora, y bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Para mí es un gran placer estar la tarde de hoy junto a ustedes impartiendo esta capacitación. Durante las próximas 2 horas les voy a contar un poco más sobre Reaxis, qué es Reaxis, qué podemos hacer en ella. Y vamos a navegar entonces un poco en la base de datos por medio de diferentes ejemplos prácticos. Déjame confirmar primero, ¿las preguntas están habilitadas por chat o cuál es la dinámica? Sí, doctora, será por medio de chat. Listo, entonces, preguntas pueden realizarlas mediante el chat. Voy a deshabilitar a partir de ahora mi video para no tener ningún problema saturando entonces mi conexión a internet. Entonces, bueno, como ya les dije, en la tarde de hoy les voy a presentar Reaxis, que es una solución para la recopilación de información y datos químicos de la literatura científica, incluyendo revistas y patentes. Mi nombre es María José Dávila y en este momento yo soy la consultora de clientes para todas las soluciones de ciencias de la vida de Elsevier aquí en América Latina. El día de hoy o nuestra agenda va a será entonces una breve introducción seguida de diferentes ejemplos prácticos en donde les voy a mostrar los diferentes menús disponibles de búsqueda, los cuales son los menús de búsqueda rápida, el generador de consultas, la búsqueda por estructuras, el planeador de síntesis y diferentes opciones para exportar resultados. Y al final, ya entonces realizaremos la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué es Reaxis? Reaxis es una base de datos diseñada para recopilar literatura pertinente en el campo de la química. Una de las grandes ventajas de Reaxis es que gracias a su potente y flexible mecanismo de búsqueda, permite encontrar de forma rápida e inteligente información que nos sea realmente relevante en cada uno de nuestros casos. Reaxis permite el uso del lenguaje natural, del lenguaje coloquial para realizar entonces estas diferentes búsquedas y dentro de las grandes desarrollos que vienen durante este año 2021 es que habrá una mayor integración con Scopus, lo cual facilitará evaluar la pertinencia y la calidad de un documento dado. Esta también es una base de datos que nos permite recuperar información sobre patentes, lo cual, como sabemos, es bastante importante para acompañar nuevos desarrollos y evaluar al mismo tiempo propiedad intelectual. Durante este año, el contenido sobre patentes de Reaxis albergará entradas de 105 oficinas y 170 tipos diferentes de patentes, lo que va entonces a enriquecer el contenido de la base de datos. ¿Y cuál es una de las ventajas de albergar esta información sobre las patentes? Que hace mucho más fácil, mucho más manejable para nosotros, los usuarios, poder acceder a la información escrita, a la información compartida entonces por las diferentes oficinas. Al mismo tiempo, es una base de datos que nos permite acceder a propiedades físicas, químicas, espectrales, ecológicas y de bioactividad de compuestos y materiales validadas experimentalmente,
¿Qué quiere decir esto? Que estas son propiedades que son extraídas directamente de la literatura científica. Y son más de 500 tipos de propiedades diferentes a las cuales podemos acceder, tanto de sustancias como de reacciones. También es una base de datos que nos permite acceder a procedimientos experimentales y con la opción del planeador de síntesis es posible realizar análisis retrosintéticos basados en rutas publicadas, así como realizar búsquedas tomando una sustancia como punto de partida. En otras palabras, podemos entonces estudiar o planear modificaciones de interés sobre alguna molécula o también evaluar en cuáles tipos de reacciones algún compuesto de interés ha sido utilizado como reactivo o como catalizador. Y por último, también podemos acceder a la disponibilidad comercial de sustancias, lo cual entonces nos permite tener información a cosas como presentación, pureza, disponibilidad y precio, entre otros. Así, REACS es una base de datos que es desarrollada por químicos, pensada para químicos y que le es de gran ayuda a todas las grandes áreas y subáreas dentro de nuestra disciplina y también a diferentes entonces disciplinas relacionadas con la química. Aquí me gustaría aclarar que Reaxys es una base de datos bibliográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que en ella no vamos a encontrar la información primaria, la fuente primaria de información, pero siempre vamos a tener acceso a informaciones como título, abstract, términos indexados, entre otros. En este momento, el estatus actual de la plataforma, de la base de datos, en ella podemos encontrar más de 118 millones de compuestos orgánicos, inorgánicos, organometálicos, incluyendo información sobre productos naturales. Tenemos información de más de 49 millones de reacciones químicas, más de 500 millones de resultados experimentalmente publicados, indexación de más de 16,000 revistas diferentes relacionadas con el campo de la química, información de más de 1.5 millones de patentes de diferentes oficinas, y aquí vuelvo a recalcar, durante este año habrá indexación de información de contenido de muchas más oficinas y 6 fuentes de indexación diferentes para una visión interdisciplinar de la química. Así podemos entonces entender a Reaxys como el conjunto de una base de datos de bioactividad, una base de datos de objetivos, también conocidos como blancos moleculares, una base de datos bibliográfica de sustancias, de reacciones químicas y al mismo tiempo una base de datos de propiedades. Esto porque es benéfico, porque Reaxys entonces es capaz de analizar la consulta que nosotros ingresemos, interpretarla y proporcionarnos opciones de salida que se ajusten mejor a lo que probablemente tengamos deseo de buscar. Así entonces, normalmente las salidas después de realizar una búsqueda ya se encuentran clasificadas en 4 tipos principales. Podemos encontrar información correspondiente a sustancias, podemos encontrar información correspondiente a documentos, a reacciones o a sustancias con disponibilidad comercial. ¿Y cómo es hecho esto? Mediante el proceso de indexación y de extracción de contenido realizado a partir de la fuente primaria de información, sean estos papers, patentes, reviews, entre otros. La indexación entonces consiste en extraer todo el contenido del registro bibliográfico, título, autores, año de publicación, revista, etcétera. Tenemos acceso al resumen y a los diferentes términos indexados, que son los términos o las palabras claves, tanto proporcionadas por los autores como identificadas por nuestro equipo, como ser los términos claves del trabajo registrado. Y al mismo tiempo, entonces, es realizado el proceso de extracción de los diferentes registros de las sustancias con las cuales se trabajó, sean estos registros entonces tan básicos como su identificación,
nombre, fórmula, peso molecular, diferentes números de registros y sus datos físico-químicos, espectrales y otros datos cuando disponibles. Y cuando estamos hablando de reacciones químicas, entonces un registro detallado de la reacción, reactivos, moléculas utilizadas como catalizadores, los productos y las condiciones de trabajo. Y todo esto nos permite a nosotros entonces, los usuarios, realizar búsquedas bastante detalladas, bastante enfocadas desde diferentes enfoques y podemos entonces realizar búsqueda de sustancias por nombre, por estructura, por propiedades. Podemos realizar búsquedas y planeamientos de reacciones. Podemos realizar recopilación y búsquedas de informaciones bibliográficas, disponibilidad comercial y al mismo tiempo nos permite la creación de alertas cuando necesitemos entonces volver en un futuro a realizar búsquedas, así como guardar búsquedas ya realizadas también para repetirlas en un futuro. Aquí entonces, después de esta breve introducción de lo que es Reaxys, me gustaría de nuevo agradecerles a todos ustedes por su presencia, invitarlos a unirse a las diferentes redes sociales de Elsevier en Latinoamérica, @ElsevierLatam, y al mismo tiempo invitarlos a descargar la aplicación para dispositivos móviles desarrolladas por Reaxys llamada Reaction Flash, que es una aplicación en donde podemos tener acceso a diferentes reacciones químicas con sus respectivos nombres y donde vamos a tener entonces ejemplos de, bueno, primero la descripción de la reacción, ejemplos de la misma y una integración con Reaxys. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta antes de proseguir entonces ya con echarle un vistazo a la base de datos. No, doctora, por el momento no. Ok, entonces vámonos directamente a Reaxys. Listo. Entonces, Reaxys, ustedes tienen acceso institucional y esta es la página de inicio de la base de datos. Como ustedes pueden ver, es una interfaz de usuario bastante limpia, bastante amigable y al mismo tiempo intuitiva, que está pensada para que cualquier persona pueda utilizarla. Tenemos entonces acceso a los diferentes menús de búsqueda, búsqueda rápida, constructor de consultas, que puede ser interpretado entonces como un constructor para búsquedas avanzadas, acceso al planeador de síntesis, a nuestro historial de búsquedas y a las diferentes alertas que hayamos creado. Al mismo tiempo, siempre podemos saber si hemos realizado login o no. En este caso, aquí podemos ver que yo me encuentro logueada en la plataforma, aparece mi nombre. Y esto es importante, ¿por qué? Porque al tener ya nuestra cuenta personal, entonces podemos de verdad hacer uso de el historial y la creación de alertas. Aquí, en esta esquinita, siempre vamos a encontrar el botón de ayuda, el cual nos va a redirigir a la página de soporte de Reaxys, en donde vamos a encontrar siempre material de ayuda y acceso también a las preguntas más frecuentes realizadas. En la parte inferior siempre vamos a encontrar entonces las estadísticas actualizadas de la plataforma, cuando fue realizado el último update de la misma y los números, ¿no? Entonces, por ejemplo, la última actualización fue realizada el 15 de febrero
y tenemos hasta el momento 148 millones de sustancias, 54 millones de reacciones, 61 millones de documentos y 40 millones de bioactividades. Y también podemos entonces ver que en este menú, que es el principal de entrada, tenemos dos opciones de búsqueda, que es la búsqueda por texto, una caja de texto, en donde podemos simplemente escribir en inglés, empezar a realizar consultas que pueden ser desde palabras claves como, no sé, melting point. Ustedes están viendo que React es capaz de identificar que este es un concepto. Podemos también realizar búsquedas por moléculas, por ejemplo, y él es capaz de identificar entonces sustancias químicas conteniendo este nombre o también diferentes albos moleculares. Tenemos acceso también entonces al menú de búsqueda por estructura, en donde tenemos integrados dos editores de búsqueda, Marvin JS y Kendro JS. Este editor, tanto Marvin como Kendro, ambos son editores que tienen entonces todas las opciones necesarias para realizar búsquedas, diseños de estructuras. Si nos volvemos aquí a Marvin JS, podemos ver que es un editor, es el editor Marvin, completamente con todas las características, y al mismo tiempo nos permite utilizar la funcionalidad de insertar estructura a partir del nombre. Entonces, ¿esto qué significa? Que no necesito partir de cero para realizar diseños de estructuras. Por ejemplo, si quiero trabajar con el benceno, simplemente escribiendo su nombre, la plataforma es capaz entonces de generarlo y a partir de este puedo empezar a construir moléculas más avanzadas si así lo deseo. Si ustedes se fijaron, no solamente podemos utilizar el nombre, podemos utilizar también números de registro CAS o identificadores tales como el InchKey o los SMILES. También tenemos entonces el constructor de búsquedas. Como ya dije, esta es la parte que nos permite realizar búsquedas avanzadas dentro de React. ¿Y consiste en qué? Consiste en una sesión que nos permite entonces construir búsquedas personalizadas a partir de formularios ya existentes en donde podemos cubrir desde tópicos y palabras claves como información sobre identificación, propiedades físicas, datos espectrales, etcétera, bibliografía también, reacciones, donde tenemos también algunas formas ya predefinidas para realizar búsquedas de interés. Por ejemplo, si queremos realizar una búsqueda bibliográfica, simplemente clicando aquí en bibliografía, se nos va a transferir al Canvas, entonces, este formulario en blanco que nos va diciendo paso a paso cómo debemos llenarlo para realizar una búsqueda bibliográfica en específica, por ejemplo, o si tenemos interés en realizar entonces búsquedas cubriendo datos físicos. Nos permite esta búsqueda avanzada utilizar diferentes operadores lógicos para combinar entonces las diferentes búsquedas. Por default, siempre vamos a tener el operador lógico y, pero podemos utilizar el operador lógico o, no, cerca, al lado o por proximidad, por ejemplo. Y dependiendo entonces del tipo o la combinación de formularios que hagamos, también entonces podemos realizar búsquedas directas en reacciones, blancos moleculares, sustancias o documentos. Tenemos la parte entonces del planeador de síntesis, en donde podemos crear entonces los diferentes planos de síntesis, el historial y las alertas. Entonces vamos a empezar con algunos ejemplos básicos de cómo utilizar la búsqueda rápida de React. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, a dibujar
la molécula de fluoruro de itrio sódico. Podemos insertarla desde el nombre, yttrium fluoride. Buscar y vamos a tener diferentes salidas. Voy a cargar el primer template, pero yo estoy interesada, por ejemplo, en aquella con fórmula molecular IF4 y teniendo como contraión el sodio. Ustedes pueden ver, simplemente accedí a los diferentes menús realizando clic. Puedo transferir entonces, después de que ya tengo mi estructura, transferirla a el query y puedo realizar aquí ya una primera búsqueda. Reaxys me está diciendo que tal como dibujé la estructura, no tengo ninguna salida, probablemente porque cometí algún error, pero que tengo 192 sustancias relacionadas con este. Siempre que le demos en Preview Results, vamos a tener acceso a los 3 resultados principales para cada búsqueda. Y aquí está la forma correcta, como yo debería haber realizado la entrada de la sal de interés, el contraión con carga -1 y el sodio. Entonces, puedo, siempre que pasemos el mouse sobre cualquier sustancia, ustedes van a ver que vamos a tener los diferentes opciones, los diferentes menús de acceso en donde tenemos la lupita, que es para realizar zoom, donde podemos también acceder a vistas tridimensionales, el documento, que es para ver mayores detalles de nuestra estructura, las 3 rayitas, que son un menú de opciones para encontrar o estructuras similares o ver más detalles, o lo que me interesa en este momento, copiar esta estructura para el query. O por último, siempre que ustedes vean estas cajitas, es para realizar análisis en el planeador de síntesis. Como ya les mencioné, me interesa entonces llevar esta salida al query. Estoy segura y ahora tengo la molécula que me interesa. Si lo voy a encontrar, ahora sí, en el primer caso de sustancias, tal como dibujé la molécula, tengo 56 resultados. Tengo 192 sustancias relacionadas y tengo 4 reacciones. Devolvámonos. Perdón, miremos aquí en sustancias, entonces, cuáles son las diferentes opciones. Tengo la que dibujé y siempre va a mostrar, entonces, opciones relacionadas conteniendo estos grupos. Si nos devolvemos a Quick Search, podemos editar nuestra búsqueda y podemos ahora agregar la palabra luminescent, porque estoy interesado, por ejemplo, en encontrar datos acerca de las propiedades luminiscentes de esta estructura. Como podemos ver, tenemos entonces 105 documentos únicamente con la palabra luminescent y 0 documentos conteniendo ambas salidas. Puedo editar esta búsqueda de nuevo y utilizar el asterisco para que me encuentre entonces todos los documentos que tengan esta primera parte de la palabra. Ay, me está haciendo quedar mal Reaxys. Yo había hecho esta búsqueda antes del seminario, no sé qué está pasando. A ver, luminescent.
Vamos a ver si por espectro. Listo, ahora sí. Tenemos entonces 3 documentos en donde tenemos la búsqueda realizada, en donde vamos a tener la estructura de interés y el espectro de luminiscencia. De nuevo, podemos entonces aquí en ver los resultados, tener acceso a los archivos más importantes. En este momento, pues es una coincidencia. Tenemos únicamente 3 resultados y estos serían entonces artículos o patentes, aunque en este caso son solamente artículos, en donde vamos a encontrar información acerca del espectro de luminiscencia de esta sal de itrio. Podemos también entonces, si quisiéramos refinar un poco más esta búsqueda, irnos para el Query Builder. Voy a limpiar aquí estas entradas y buscar información de nuevo sobre nuestra sal de itrio que contenga entonces luminiscencia, pero que no contenga entradas sobre datos de fosforescencia. Para esto podemos entonces utilizar aquí, si clicamos, hacemos el clic en fórmula molecular, podemos decir que queremos que nuestra fórmula molecular sea NaIF4. Y podemos empezar a adicionar diferentes campos de búsqueda que no sean de interés. Como la luminiscencia es una propiedad, podemos o buscar directamente en todos los campos aquellos relevantes a propiedades o aquí arriba en buscar campos. Empezar con palabras claves. Y vamos a tener acceso directamente a los diferentes campos de propiedades de sustancias. Si le damos clic, de nuevo se va a transferir y quiero que mi documento contenga la palabra lumin, de luminiscencia, y al mismo tiempo quiero que no contenga cualquier palabra relacionada o derivada de fosforescencia. Aquí entonces podemos buscar documentos. Y Reaxys nos muestra que tenemos entonces 43 documentos que cumplen con nuestros criterios de búsqueda. Estos documentos cubren entonces nuestra sal de itrio e información sobre luminiscencia, pero no sobre fosforescencia. Los documentos y en general todas las diferentes salidas siempre son organizadas de forma default por año de publicación, del más reciente al más antiguo, pero podemos también entonces ordenarlas por relevancia, qué tantos términos Reaxys identifica que se ajustan a nuestros criterios de búsqueda, por el tipo de documento, paper, review, patente, etcétera, o por número de citaciones. Si lo organizamos por número de citaciones, en este caso podemos ver que el trabajo más citado sobre el tema corresponde a este artículo publicado en el año 2006. Como ya les había mencionado, tenemos entonces acceso al título, los diferentes autores, acceso al abstract, acceso a los términos indexados. Entonces aquí tenemos términos indexados que también hacen parte del trabajo y que están catalogados de acuerdo a M3, que es un tesauro propio de Elsevier,
diseñado para otra de nuestras plataformas relacionada con ciencias de la salud. Términos entonces relacionados también con ingeniería y términos ya propios de Reaxys. Tenemos también entonces todas las sustancias, voy a cerrar estas aquí para mejorar la vista, todas las sustancias que se encuentran descritas en el paper, en este caso 47 en total, acceso a las reacciones cuando disponibles dentro del documento, y también vamos a tener un link que nos va a llevar directamente al texto completo. Del lado izquierdo siempre van a aparecer filtros dependiendo entonces de las salidas que tengamos, que van a estar de acuerdo a si estamos trabajando con documentos, con reacciones, con sustancias, que nos van a permitir entonces limitar aún más nuestra búsqueda. Si aplicamos entonces filtros, por ejemplo, como esta es una búsqueda bibliográfica, podemos organizarlo por tipo de documento. En este momento tenemos 38 artículos, 4 reports y una carta. Tal vez no sea de interés para nosotros ni el reporte ni la carta. Podemos excluir esos dos. Y al mismo tiempo podemos limitar nuestra búsqueda tal vez a los últimos 3 años. Y ya pasamos de 43 documentos a 4 documentos, exportar estos 4 documentos en diferentes formatos. El formato default, que siempre va a ser entonces un formato PDF, pero cabe a la consideración de cada uno escoger cuál es el mejor archivo, siendo que para el caso de búsquedas de documentos, siempre vamos a tener también la opción de exportarlo para cualquier Literature Management System como Mendeley, para después entonces trabajar con las referencias. Podemos siempre que estemos exportando datos, especificar entonces cuáles son los resultados que queremos, en este caso, los 4 que seleccionamos. ¿Qué información queremos exportar? ¿Tenemos todos los datos disponibles o únicamente los datos HIT? Siempre que vean entonces el clic de la I es porque tenemos más información al respecto. Aquí, por ejemplo, solamente datos que hayamos buscado durante nuestra búsqueda y todas las opciones adicionales que queremos. Por ejemplo, si queremos entonces adicionarle un título a nuestro PDF, podemos simplemente escribir aquí NA y F4, not phospho, para saber entonces que son resultados de fosforescencia y exportar los resultados. Este proceso siempre se va a mostrar aquí en la parte inferior, en donde nos va a mostrar el progreso. En este momento se va a demorar algunos segundos. Y aquí me gustaría entonces darles un consejo. Siempre que estemos trabajando en Reaxys, lo mejor es disminuir al máximo el número de extensiones y plugins extras con los cuales estemos trabajando en nuestro navegador. Dejar este número al mínimo absolutamente necesario, ya que esto puede afectar con el rendimiento de la plataforma. Listo, nuestro PDF está listo. Y si lo descargamos, podemos entonces ver el título que le dimos y la información de cada uno de los papers a detalle. Entonces, listo. Así podemos realizar, por ejemplo, búsquedas bibliográficas partiendo de alguna información en común, pero una información específica. Otra de las posibilidades que nos permite entonces Reaxys, que esto es una maravilla, la verdad, es poder trabajar directamente con las estructuras. ¿Por qué? Porque a partir de este diseño de estructuras, nosotros podemos buscar directamente reacciones.
Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con la molécula de humulone. Esta molécula, si nosotros dibujamos aquí en el editor de búsqueda, si la dejamos como default, Reaxys va a entender que nosotros la queremos como producto, pero si trabajamos entonces con la flecha de reacción que está aquí junto al más, si nosotros ponemos la flecha del lado izquierdo, le estamos diciendo a Reaxys, mira, yo quiero que la molécula que estoy dibujando en el canvas sea el producto de una reacción. Si yo cambio de posición esa flecha y la pongo debajo de la molécula, yo le estoy diciendo a Reaxys, Reaxys, quiero que consideres la molécula que estoy dibujando como un reactivo. Y si yo cambio entonces la posición de la molécula, de la flecha, perdón, al lado derecho de la molécula, yo le estoy diciendo Reaxys, Reaxys, por favor considera la molécula que te estoy dando como entrada como un reactivo. Si transferimos entonces esta molécula a nuestro query y le damos buscar, vamos a ver que únicamente encontró reacciones, en este caso, tal como dibujamos la molécula, que era la humulone. Si vemos los resultados, en todos los casos vamos a ver que la molécula de entrada se encuentra resaltada en el color azul y en todas las reacciones se encuentra del lado de los reactivos. Podemos entonces, listo, tener algún interés en ver si las dos moléculas derivadas de humulone, que son las cis-iso-humulone y la trans-iso-humulone, mostradas aquí en la salida 4, ¿cómo se hizo entonces esta separación de isómeros? Como les mencioné antes, siempre que busquemos entonces una reacción, vamos a tener un resumen de las condiciones. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, se utilizó una diamina en alcohol isopropílico a 20 grados por 1 hora. Para esta entrada no tenemos información acerca del rendimiento, pero si buscamos, vamos a mejorar esta búsqueda. Nos podemos devolver a Preview. Vamos a editarla y vamos a buscar específicamente por uno de los isómeros. Vamos a limpiar derivados de esta molécula. Vamos a buscar por el cis-iso-humulone. Así como datos de interés, estas son las moléculas que le dan el sabor amargo a la cerveza. Podemos ver que con el nombre tenemos entonces salidas también del isómero trans, pero aquí tenemos el template del isómero cis. Podemos entonces colocar nuestra flecha de reacción para indicar que queremos el isómero cis como producto. Transferir ahora esto para el query. Buscar resultados. Tenemos 10 reacciones. Y podemos entonces ver 10 reacciones en las cuales obtenemos o únicamente este isómero cis o una mezcla también con el isómero trans. En este caso, los filtros, como estamos trabajando con reacciones, también nos van a presentar campos específicos, por ejemplo, de rendimiento. En este caso, ninguna de las reacciones presentadas tienen rendimientos específicos, entonces no nos es útil, pero podríamos ver por solventes. Tenemos que 8 de estas 10 reacciones trabajaron con el solvente agua. Podemos limitarlo.
al solvente agua. Podemos ver también disponibilidad de los productos, que son también las 8 reacciones, y el tipo, el año de publicación, las más recientes de 2012. De nuevo, en este caso, ya vamos a tener entonces las condiciones detalladas para cada uno de los diferentes reacciones encontradas y podemos exportar los diferentes datos, tal como hicimos con la parte de documentos. Y si nos fijamos específicamente para aquellas personas que trabajen con cuadernos de laboratorio digitales, aquí tenemos la opción específica de cuaderno de laboratorio digital o de archivo RD. De nuevo, podemos determinar cuáles las salidas que queremos, la información en ella y, de nuevo, si queremos agregar un título, incluir descripción en el documento. A partir entonces de la búsqueda por moléculas, también podemos realizar planos de síntesis de moléculas de interés. Vamos de nuevo a utilizar la opción de dibujar estructura y vamos a buscar si hay información para la síntesis del alcohol sulfurílico. Entonces, listo. Con el nombre tenemos entonces la estructura de nuestra molécula de interés. Si yo no dejo la flecha de reacción, si lo transferimos para el query, vamos a tener salida de sustancias y de reacciones. Si vemos aquí el preview de resultados, entonces son las 3 reacciones más importantes para Reaxys y, como ya les había mencionado, cuando dejamos la molécula sin especificar entonces la flecha de reacción, Reaxys va a entender que nosotros queremos esa molécula como producto de nuestra reacción. Podemos entonces llevar esta molécula a nuestro planeador de síntesis. Como les mencioné, clic en los 3 cuadritos. Ese siempre va a ser el icono para planeador de síntesis. Y en este momento, entonces, ya estamos en, de nuevo, la página de las diferentes reacciones y podemos empezar a realizar también filtros por tipo de solvente, rendimiento, etc. En este caso, tal vez nos sea de interés trabajar con rendimientos superiores al 85%. Puedo limitar la búsqueda a este porcentaje de rendimientos. Puedo también ver qué tipo de solventes se utilizaron. Puedo limitar entonces, tal vez sea de interés, limitar la búsqueda al solvente agua. Ahora tenemos únicamente reacciones, 11 reacciones, y podemos ver los tipos de documentos. Tal vez no sea de interés ver cuál patente relacionada a la síntesis de este alcohol en agua ha sido publicada. Entonces podemos limitarla únicamente a la patente y ya tenemos únicamente una reacción, teniendo como punto de partida la molécula 2-furan-2-ilmetoxi tetrahidro 2-H-piran y como producto nuestro alcohol de interés.
podemos tener entonces un resumen de las diferentes condiciones observadas en las diferentes referencias y podemos entonces ver un detalle, en este caso, de la información, por ejemplo, en esta entrada. Aquí del lado más izquierdo siempre nos podemos devolver a los pasos anteriores cuantas veces queramos, en caso que queramos refinar de otra forma nuestros resultados. Si nos devolvemos, por ejemplo, aquí entonces al paso de los 25 resultados, podríamos aumentar nuestro porcentaje de rendimiento a superior a 95% y realizar entonces el análisis de estas etapas retrosintéticas para cada una de las moléculas. Listo, entonces esto fue así como a grandes rasgos, muestras de qué es lo que podemos realizar con la búsqueda rápida y la búsqueda avanzada. Ahora vamos a trabajar con un ejemplo un poco más estructurado para combinar en una única búsqueda o en un único objetivo general diferentes herramientas de nuestra solución. Me voy a devolver entonces aquí a Quick Search. Voy a limpiar todo y vamos a ver el ejemplo práctico. Entonces, vamos a suponer que somos Ale. En este momento estamos realizando una investigación cubriendo el tinte N719. Este tinte es un tinte desarrollado para células solares sensibilizadas por colorantes. En la estructura podemos ver entonces que es un complejo de rutenio cuya estructura contiene 2 bipiridinas ligadas. Y tenemos en este momento 6 preguntas principales para dar inicio a nuestro proyecto. La primera, ¿cómo podemos sintetizar el tinte N719 en agua? La segunda, ¿dónde podemos comprar los reactivos? La tercera, ¿qué picos o bandas debemos observar en los espectros? La cuarta, ¿qué cálculos teóricos referentes al tinte N719 se han realizado? La quinta, hay patentes que incluyen el tinte N719. Y por último, ¿cuál es la literatura más relevante acerca del tinte N719 en el último quinquenio? ¿Y cuáles trabajos han sido presentados en congresos? Entonces, nos devolvemos a Reaxys y podemos utilizar, si empezamos aquí con N719, Reaxys ya va a entender que estamos haciendo referencia al tinte N719 y si le damos en encontrar nos va a mostrar 11 sustancias diferentes y 670 documentos que contienen este término tanto en su título como en su resumen o dentro de las palabras claves. Si nos vamos a Preview Results de los resultados, podemos ver que la primera salida ya corresponde a nuestra molécula de interés, nuestra sal de interés, y vamos entonces a transferir esta salida, esta primera salida, al planeador de síntesis para empezar a crear nuestra ruta sintética empleando como solvente agua. Hacemos clic, vamos a realizar esta búsqueda de forma manual, entonces vamos a escoger la opción de encontrar preparaciones y para este tinte en específico tenemos 3 reacciones diferentes. El interés es cómo sintetizarlo en agua. Entonces, de nuevo, aquí en solvente tenemos 3 reacciones que utilizan agua y una reacción que utilizan un alcohol.
En este caso podríamos entonces, es más fácil excluir esta reacción. Ahora tenemos únicamente dos reacciones en donde la síntesis se realizó en agua y los rendimientos podemos ver que son de 90 y 80%. Podemos entonces seguir trabajando con esta primera salida, la porcentaje de rendimiento de 90, la seleccionamos realizando clic en la casilla y vamos a llevarla entonces a nuestro planeador de síntesis. Vamos a hacer clic aquí en planeador de síntesis. Y ya vamos a tener entonces esta reacción en el canvas del planeador de síntesis. Aquí del lado izquierdo, yo puedo editar la opción y darle el nombre que yo desee. Vamos a trabajar, por ejemplo, con ese. Y en la parte inferior siempre voy a tener acceso a las diferentes condiciones experimentales. Puedo ocultarlas, puedo cambiarlas de lugar si deseo. Una ventana extra, dejarlas abajo. Aquí en los 3 puntos siempre voy a tener entonces la opción de, por ejemplo, cuando esté trabajando con múltiples rutas sintéticas, remover, eliminar alguna preparación, agregar más preparaciones, esconderla o mostrar las condiciones, aunque de forma default siempre van a ser presentadas. Y de nuevo, pueden ver que en cada caso, para cada una de las sustancias, en la parte inferior, vamos a tener acceso a diferentes menús. El carrito de compras, disponibilidad comercial, la lupita, zoom, el documento, información, las 3 rayitas menú y de nuevo planeador de síntesis. Tal vez es de interés para Ale realizar la síntesis también de este precursor de rutenio. Entonces, de nuevo, vamos a hacer clic y encontrar preparaciones. Para esta molécula en específico, en Reaxys solamente se encuentra una entrada disponible, entonces por eso de forma automática fue adicionado en nuestro planeador de síntesis. En este caso, el rendimiento de esta reacción es del 85% y si seguimos trabajando, podemos buscar entonces una ruta sintética para este nuevo precursor. De nuevo, encontrar preparaciones. Ahora tenemos 4 reacciones. Podemos de nuevo realizar entonces un filtro por solvente. Como queremos trabajar exclusivamente en agua, podemos excluir aquellas reacciones con dimetilformamida. Vamos a tener solamente una reacción, la seleccionamos y la transferimos a nuestro planeador de síntesis. Y ahora tenemos una ruta sintética partiendo desde la sal de rutenio y una bipiridina hasta nuestro tinte N719 en agua. Podemos guardar esta ruta sintética o también exportarla. De nuevo, si la exportamos, podemos incluir estructuras, procedimiento experimental, la descripción si así lo deseamos. Y vamos a generar un PDF que va a contener entonces toda la información pertinente a esta ruta sintética. Otra de las preguntas que tenía Ale es ¿en dónde puede comprar los reactivos? Vamos a suponer que únicamente necesita comprar esta bipiridina. Bueno, antes de mostrarles ese, voy a descargar los resultados. Y en este caso, cuando exportamos resultados de una ruta sintética,
en formato PDF. Esta es la cara del documento. Vamos a tener entonces de forma esquemática los diferentes pasos de reacción, en este caso 3, en cada uno los rendimientos y en las páginas siguientes las condiciones detalladas para cada una de las reacciones, donde vamos a encontrar entonces solvente, tiempo, pH, etcétera. Y siempre vamos a tener entonces de nuevo la opción de ver este resultado de nuevo en Reaxys. Listo. Aquí entonces ya Ale tiene a su disposición una ruta sintética para el tinte N719 en agua. Nos devolvemos, estábamos interesados en mirar la disponibilidad comercial de esta bipiridina. Hacemos clic en el carrito de compras. Podemos ingresar directamente en alguno de estos proveedores si son de interés para nosotros o de forma general a todas las entradas disponibles para disponibilidad comercial de la sustancia. Para esta bipiridina tenemos información de 350 entradas diferentes. En Reaxys siempre nos van a ser presentados los resultados en formas de tablas. Entonces, para el caso de disponibilidad comercial, podemos ver cuál es la empresa que vende, cuál es el producto, su pureza, el tamaño de paquete y el precio, y cuál es la disponibilidad, que está en stock, si toca encargarla, etcétera. Para este caso, como estamos entonces ya en el menú de identificación comercial, los filtros asociados van a ser específicos para esta salida. Entonces tenemos filtros como vendedor. Aquí tenemos entonces la lista de todos los vendedores disponibles. Tenemos también opción de filtrar por la localización geográfica. En este momento tal vez sea de interés ver más y tal vez buscar de América del Norte y de los Estados Unidos por proximidad. Podemos entonces limitar nuestra búsqueda a la información comercial de estos dos. Vemos que tenemos 350 y seguir aplicando entonces filtros a nuestra conveniencia para encontrar el producto que nos sea más adecuado para nuestras condiciones de trabajo. Entonces, ya en pocos clics, Ale tiene a su disposición un archivo con el resumen de las diferentes condiciones de trabajo para sintetizar su tinte y al mismo tiempo información de dónde puede comprar los diferentes reactivos, cuál es su presentación, pureza, precio y cuál es el vendedor. La tercera pregunta que tiene es cuáles son los picos o bandas que debe observar en los diferentes espectros, lo cual es crucial para cualquier químico que desee entonces realizar caracterización de sustancias. Nos podemos devolver aquí al planeador de síntesis, nos podemos venir aquí a nuestra sustancia de interés, que es el tinte, y vemos que hay datos de 81 datos espectrales diferentes que cubren desde resonancia magnética nuclear, pasando por infrarrojo, masa, UV-Vis, hasta otros métodos espectroscópicos, que en este caso es un espectro fotoelectrónico. En este caso, tenemos interés sobre los datos de resonancia magnética nuclear, por ejemplo. Entonces, podemos simplemente hacer clic y vamos de nuevo a tener acceso a una tabla en donde vamos a tener de forma resumida, de forma compacta, la descripción, qué tipo es. En este caso, entonces, tenemos los espectros y los desplazamientos químicos, cuál fue el núcleo
En este caso tenemos únicamente 2 núcleos, protón y carbono 13. En los casos que esté disponible, entonces, ¿cuál fue el solvente empleado? Entonces, tenemos metanol, agua adulterada. Para esta entrada, por ejemplo, también tenemos el registro de la temperatura, 25 grados centígrados. En el caso que también esté disponible, la frecuencia en megahertz de nuestro espectrómetro y siempre entonces información sobre la fuente primaria. Si tenemos que alguno de estos espectros fue de interés para nosotros, podemos entonces ir directamente al texto completo y ver más detalles ya específicamente en él directamente. Si le damos una ojeada, por ejemplo, a la parte de espectroscopía de infrarrojo, podemos ver también entonces que en este caso la tabla que nos va a hacer se va a desplegar ante nosotros, va a tener información entonces sobre la descripción. Aquí tenemos entonces, listo, si todos son infrarrojos, en qué fue realizado. Entonces aquí por ejemplo tenemos que fue realizado el espectro en una pastilla de bromuro de potasio. Aquí en los comentarios podemos ver cuáles fueron las regiones de frecuencias que fueron llevadas en consideración. Por ejemplo, este último cubre desde los 780 centímetros a la -1, lo cual entonces puede ser de interés para poder comparar la región de la huella dactilar del espectro infrarrojo del tinte. Y así para las diferentes técnicas espectroscópicas de las cuales se tiene registro para el tinte N719. Entonces, Ale ya también tiene noción de, listo, no tiene específicamente cuáles son los picos o bandas, pero ya sabe a qué fuente bibliográfica en específico debe remitirse para encontrar esta información. Cuarta pregunta. ¿Qué cálculos teóricos referentes al tinte N719 se han realizado? Si nos mantenemos en esta página de información general sobre el tinte, podemos ver que hay una opción llamada otros datos. Si damos clic normalmente en estos otros datos, entonces vamos a tener, cuando esta información está disponible, información acerca de cálculos teóricos realizados. Para este tinte tenemos entonces 4 entradas diferentes en donde podemos ver en la segunda columna cuál fue el tipo de cálculo realizado. Tenemos que fue entonces en este primero un cálculo de DFT para estudiar las diferentes bandas observadas en espectroscopía de Raman. Y también tenemos que han sido realizados cálculos ab initio para realizar ya estudios de cuáles son los diferentes orbitales moleculares y los niveles de energía electrónica, así como las estructuras de bandas presentes en este tinte. De nuevo, podemos en este caso ver que para algunas de las entradas, esta información se encuentra detallada en la información suplementar de los diferentes papers y el acceso directo a la fuente primaria de información. ¿Quiénes son los autores? ¿Cuándo fue publicado? Link al texto directo, etcétera. Listo. Ahora ya Ale también sabe en dónde puede encontrar información sobre cálculos teóricos y no solo eso. ¿Cuáles son los cálculos teóricos que se han realizado referentes al tinte N719? Quinta pregunta. ¿Hay patentes que incluyan el tinte N719?
para esto podemos entonces utilizar la opción de Query Builder para buscar específicamente documentos tipo patentes. Vamos a limpiar nuestra forma. Y vamos a buscar aquí la palabra clave patente. Ustedes pueden ver que tenemos entonces diferentes tipos de formularios para patentes, pero tal vez, como en este momento no sabemos cuál es la patente, sino que tenemos interés en saber si hay patentes, podemos realizar entonces una búsqueda bibliográfica. Vamos a utilizar aquí la búsqueda bibliográfica de tipo de documento. Entonces le doy clic y nuestro tipo de documento es patente. Vamos a adicionar un campo en donde queremos que en nuestro título, abstract o en las palabras claves, entonces tengamos la palabra N719. En este caso vamos a cambiar entonces el is por contiene, porque pues queremos que en alguna parte del título esté este nombre y vamos a dar la opción de buscar documentos. Entonces tenemos que 11 documentos son patentes sobre el tinte N719. Podemos ver entonces que para las patentes también tenemos acceso a el abstract, cuáles son los claims realizados por los diferentes autores de la patente, información de la página frontal y también el link al texto completo. Entonces, para el tinte N719, podemos ver que tenemos patentes para utilizarla en la preparación de células solares con perovskitas, con molibdenum, células solares que contienen entonces materiales como molibdeno y así adiante en todos los casos específicos del N719. Vemos que son trabajos relacionados con desarrollo de celdas solares. De nuevo, podríamos entonces seleccionar aquellos que son más relevantes para nuestra búsqueda. Podemos limitar a estos 3 documentos y podemos exportarlos en el tipo de formato que nos sea más adecuado. Listo. Ale ya también sabe cuáles son las patentes que incluyen el tinte N719. Sabe también que estas patentes son específicas para el desarrollo de celdas solares. Y por último, tiene interés en saber cuál es la literatura más relevante acerca del tinte N719 que ha sido publicada en el último quinquenio. Nos podemos devolver al Query Builder. Vamos a editar este tipo de documento y en este caso entonces podemos trabajar con cómo es la literatura más reciente. La información a la cual va a querer acceder va a ser probablemente artículos impress, patentes, como ya teníamos,
Podemos trabajar también con reviews. Review. Podemos trabajar también con cartas y editoriales. Podemos ver que tenemos más opciones para las cuales seleccionar. Vamos a trabajar también con información de conferencia, porque sabemos que en muchos casos, trabajos que son presentados en conferencias aún no han sido publicados. Entonces, vamos a transferir estas selecciones a nuestro tipo de documento. Vamos a decir que contiene entonces la palabra clave N719 y tenemos entonces que queremos únicamente publicaciones de los últimos 5 años. Entonces aquí en los campos predefinidos de bibliografía tenemos la opción de año de publicación. Si la escogemos, va a ser entonces mayor o igual que, vamos a trabajar desde el año 2016 y vamos a buscar entonces documentos. Para estos campos específicos de búsqueda, entonces tenemos un total de 621 documentos. El más reciente, este aquí. Y el más citado en los últimos 5 años, que puede ser uno de los trabajos más relevantes entonces en el área, es el trabajo de 2016 llamado tintes basados en fenotiacina para celdas solares eficientes sensibilizadas por tintes. De nuevo, tenemos acceso entonces a abstract, términos indexados, otras sustancias tratadas en el paper, etcétera. Y tal vez entonces la literatura más relevante sea aquella que contenga el número más alto de citaciones, 118, 48, 17. Cabe entonces a Ale realizar el filtro de estas salidas, o también podemos organizar por relevancia y Reaxys va a identificar cuáles son las salidas que pueden ser entonces más relevantes siguiendo los parámetros de búsqueda establecidos en los diferentes query y realizar entonces el proceso de refinamiento de la búsqueda a partir de estas salidas. Entonces, listo, ya tenemos información sobre la literatura más relevante y por último, cuáles son los trabajos que han sido presentados en congresos. Podemos entonces en este caso utilizar de la opción de filtros. Vamos a tipo de documento y nosotros ya habíamos dado como entradas papers de conferencias, papers de review. Vamos a limitar nuestra entrada a los resultados entonces a este tipo de documentos, y si lo organizamos por año de publicación, podemos ver que el último trabajo, uno de los últimos trabajos presentados en conferencias fue el año pasado en el Foro de Ciencias de los Materiales. Y que en los últimos entonces años, a partir del 2016, han sido publicados o han sido presentados 30 trabajos diferentes en congresos. Cabe entonces de nuevo aplicar más filtros dependiendo entonces de los intereses de Ale para refinar esta búsqueda y al mismo tiempo seleccionar aquellas salidas que sean de interés
para exportar los resultados para que después podamos entonces manejarlos o verlos en una futura ocasión. Si nos vamos entonces aquí a historia, podemos ver todas las búsquedas que hemos realizado el día de hoy. Si queremos entonces guardar alguna de estas, podemos simplemente crear la entrada en salvar. Aquí esta fue la última que realizamos, entonces es papers en conferencias desde el año 2016. Ya entonces tengo esta entrada guardada y simplemente puedo entonces volver a ejecutarla a futuro en View, o también puedo crear alertas, por ejemplo aquí, para estos documentos. ¿Para qué? Para que me sea enviado un email cada vez que haya información nueva o con cierta regularidad. Entonces, de nuevo aquí, esto es información acerca del tinte N719. Podemos escoger entonces la dirección de correo electrónico, la frecuencia con la cual queremos que nos sea enviado este email. Podemos entonces decir que no nos sean enviados emails si no hay nada nuevo en la plataforma en la última semana. Y también cuál es el tipo de información que queremos en nuestra alerta. Podemos crearla. Y ahora, si nos vamos al menú de alertas, voy a tener entonces ya mi alerta, la cual puedo editar o, si lo deseo a futuro, apagar, borrar. Bueno, entonces, en cuestión de minutos, tal vez unos menos de 20 minutos, Ale tuvo acceso a información relevante sobre el tinte N719 que le va a permitir responder a estas 6 preguntas y al mismo tiempo, tal vez todo el tiempo que iba a dedicar realizando esta búsqueda de forma manual, de forma menos estructurada, que iba a gastar 1, 2, 3 días probablemente realizando entonces esta curaduría de forma más manual. En 20 minutos ya sabe cuál o cuáles papers, cuáles patentes debe acceder para encontrar la información y proceder a realizar entonces sus diferentes experimentos. Entonces, este es un ejemplo bastante útil que muestra entonces el por qué esta herramienta nos es o nos puede llegar a ser tan útil en el desarrollo de nuestros proyectos, sea entonces desde búsqueda bibliográficas, que es algo que debemos realizar en las diferentes instancias, desde la concepción, el desarrollo, hasta ya el reporte de los diferentes resultados, como búsquedas entonces de reacciones para comparar diferentes rutas sintéticas que ya se encuentran disponibles en la literatura, que nos permite evaluar si alguna molécula ya contiene, ha sido patentada y por ende entonces no podemos trabajar a la ligera con ella. Podemos también conocer información sobre diferentes condiciones experimentales que nos van a permitir entonces manejar o decidir cuáles van a ser las condiciones que más se ajustan a nuestras condiciones de trabajo y al mismo tiempo, digamos que evaluar si otros autores ya han realizado este tipo de experimentos, cuáles han sido los rendimientos obtenidos, si hubo mezclas racémicas, no, cuáles fueron entonces los tipos de separaciones que realizaron. En la parte de sustancias, entonces, realizar toda la parte de tener acceso a los diferentes datos de
caracterización de una sustancia dada desde el punto de vista de sus propiedades físico-químicas, lo cual puede ser entonces útil cuando estemos realizando entonces síntesis o a nivel también de laboratorio de la parte de pregrado, acceso entonces a datos espectrales, a datos de diferentes espectros, cuáles espectros, qué información ya se tiene, y es una base de datos bastante intuitiva, de uso muy simple, que entonces de forma rápida, de forma sencilla, con unos cuantos clics, nos va a llevar a la información que de verdad nos va a ayudar a responder a preguntas en nuestro día a día. Bueno, me gustaría entonces empezar a responder preguntas. Estoy viendo que aquí ya Juan Romero nos dice, ¿puede abrir el texto completo de algún espectro y de un documento primario de síntesis? Dale, entonces me voy a devolver a la parte de Quick Search. Vamos a ver, dato espectral y a ver, una a la que pueda tener acceso. Vía Science Direct. No estoy segura si esta no. Vamos a ver si esta. Ustedes pueden ver que vamos a ser entonces redireccionados a la página, pero no tengo acceso. Vamos a ver si esta. Journal Green Chemistry. No, es el de la Royal. Déjame, intento hacer una búsqueda más específica. Mientras busco un paper que pueda compartir, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, doctora, desde Facebook nos preguntan que si existen manuales específicos para el uso de Reaxys. Sí, les tengo excelentes noticias. La parte del manual básico ya está siendo traducido al español. Entonces, en cuestión, yo creo que de semanas, podemos estar compartiendo con ustedes este material, pero siempre también pueden acceder a todo el contenido. Siempre en inglés van a encontrar entonces un mayor contenido de material de soporte en cuestión de guías rápidas y por ejemplo, nuestros canales, tanto Instagram como YouTube, pueden tener también acceso a grabaciones de tutoriales rápidos que también ya se encuentran disponibles. Entonces, de nuevo, siempre pueden ir en la parte superior, en el signo de pregunta, van a ser redirigidos a la página de soporte en donde van a tener acceso a este material de apoyo en inglés o en nuestras redes sociales a diferentes tutoriales que ya fueron realizados y que se encuentran disponibles para su consulta. Muchas gracias, doctora. Igual en cuanto estén disponibles, nosotros los difundiremos por medio del Facebook de la biblioteca. Perfecto. Aquí sigo buscando algún paper.
A ver, aquí encontré uno, pero va a estar en la parte de material de soporte probablemente. Nope. ¿No vemos su pantalla, doctora? Ay, paré de compartir la pantalla. Dame, lo siento. No me di cuenta. ¿Ya la están viendo, no? Sí. Ok. Vamos a ver las sustancias, alguno con benceno. Poliedron. Poliedron. Listo, aquí tenemos entonces un ejemplo en la revista Poliedron. Aquí busqué datos de resonancia magnética nuclear para la molécula de benceno y la salida fue organometallics, ¿qué se me hizo? Esta primera. Entonces, aquí tenemos la información de la descripción. El espectro de protón en cloroformo deuterado, la referencia, el año antepasado. Simplemente nos vamos a texto completo y Reaxys entonces nos va a redirigir a la fuente primaria. En este caso, entonces, el paper. Y si lo abrimos, podemos ver que probablemente en la parte de materiales y métodos vamos a tener información acerca de los datos de resonancia magnética nuclear. Y aquí no va a estar en la parte de materiales y métodos, entonces va a estar en la parte de material suplementar. Pero bueno, lo que quiero mostrarles aquí es que siempre estos espectros, la información se va a encontrar en la fuente primaria y usualmente en los diferentes papers tenemos es un párrafo en donde vamos a encontrar la información de cuáles fueron los diferentes desplazamientos químicos para los picos encontrados. No sé si todos se encuentran familiarizados con esto, pero no, esto aquí me dice que es un archivo. Sí, era un archivo de Word. ¿Están viendo el archivo de Word? No, ¿cierto? No, doctora. Ya, entonces comparto. Listo. Para este artículo
en específico, en la parte de materia suplementar, entonces en la figura, a partir de la figura S8, tenemos acceso a espectros de resonancia magnética nuclear para las diferentes moléculas con las cuales se trabajó. Entonces, listo, como este es en la parte de materia suplementar, tenemos acceso directamente a los espectros. Aquí tenemos espectros de masa y aquí ya empezamos con los espectros de resonancia magnética nuclear, en donde tenemos también la integral, el desplazamiento químico, etcétera. Pero en algunos papers, entonces, normalmente lo que vamos a tener acceso es al resumen, el parrafito en donde van a estar organizados en función de en qué parte de la región del espectro cayó, información entonces sobre el desplazamiento, la multiplicidad de la señal, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora. Nos preguntan, hola, tengo 3 preguntas. ¿Cómo se realiza la búsqueda de reacciones catalizadas por enzimas o reacciones por mecanoquímica? Y para, y para dibujar estructuras, ¿cómo hacen para dibujar estructuras iónicas o radiales? ¿Iónicas o radiales? Radicales, perdón. ¿Iónicas o radicales? Ok. Me voy a devolver entonces a la pantalla de Reaxys. Y listo, la primera era pregunta biocatálisis, ¿no? Entonces, vamos a pensar en alguna que se me venga a la mente rápido. Vamos a trabajar con el taxol. Entonces, si insertamos desde el nombre por estructura, el taxol es un producto natural. Este producto natural se sabe que tiene propiedades anticancerígenas, antitumorales y listo, es un producto natural. Entonces lo vamos a transferir al query, pero antes de transferirlo al query, como tenemos interés en conocer cuáles reacciones de biocatálisis han sido realizadas con él, entonces vamos a poner la flecha para indicar que queremos que el taxol sea nuestra estructura de partida. Lo vamos a transferir entonces al query. Vamos a darle buscar y tenemos 987 reacciones. Si nos vamos entonces a los resultados de esas 987, tenemos que del lado izquierdo, en los diferentes filtros, reactivo, catálisis o tipo de catálisis, clase de catálisis, en específico, vamos a encontrar la opción para filtrar por organismo o por enzima. Podemos entonces limitar de nuestras 987 reacciones a 21 reacciones en donde el taxol ha sido biotransformado. Y de nuevo, para cada una de estas opciones de salida, vamos a tener un resumen de las diferentes condiciones. Entonces, para esta primera, por ejemplo, se realizó con glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, la enzima, en presencia también del citocromo humano P450, entre otros. Podemos también entonces seguir refinando estas 21 estructuras y aquí podemos entonces encontrar que, por ejemplo, de las 21 reacciones, 18 se han realizado con la termosilina y limitar entonces
estas 21 reacciones a 18 reacciones específicas en donde se trabajó con termocilina. Y como puedes ver, tenemos entonces acceso a las diferentes condiciones. Por ejemplo, esta primera, la enzima, el alcohol que fue utilizado como solvente, 35 grados centígrados por 96 horas y los diferentes, los diferentes rendimientos, así como acceso entonces a la fuente primaria de la información. Listo. Así entonces podemos aplicar filtros para buscar por biocatálisis, pero de la misma forma que utilicé este filtro para buscar por biocatálisis, podría, por ejemplo, haber limitado la búsqueda a, no sé, tipo de si es catálisis heterogénea, entonces, no sé, si tal vez estoy interesada en utilizar como catalizador paladio, platina, etcétera, también hubiera podido entonces utilizar el filtro apropiado para buscar este tipo de catalizadores. Y la segunda pregunta es cómo dibujar estructuras iónicas o radicales. Entonces nos vamos a devolver a Quick Search. Vamos a generar una nueva búsqueda. Y si nos vamos aquí a dibujar, radical. Ay, se me perdió. S más, S menos. Este es grupo R. No. Ay, se me perdió la parte de radical. Dibujar, simple, sencillo. Bueno, aquí les voy mostrando las diferentes opciones. Enlace aromático para dar como énfasis. Si queremos entonces que sea enlace sencillo up o down. Si doble cis-o-trans. Si no sabemos si es cis-o-trans. Si queremos que sea considerado como doble o sencillo. Si queremos entonces, por ejemplo, trabajar con la parte de grupos sustituyentes, pero que no especificar específicamente la posición, simplemente seleccionamos entonces la parte de la región y nos va a hacer de forma automática la parte de la sustitución. Y la parte de radicales, se me perdió. Ay, mil disculpas, es que esta es mi primera capacitación grande y estoy bastante nerviosa. Pero bueno, No te quedo pendiente, debiendo la pregunta, si me le puedes compartir entonces tu email o mandarme un email a m.davilarodriguez@elsevier.com. Con muchísimo gusto te voy a mandar una super explicación de cómo realizar entonces la búsqueda por radicales. Y por búsquedas iónicas también. Pero bueno, si sabes el nombre, por nombre también se puede entonces adicionar. Aunque bueno, eso también abre la posibilidad de que el próximo workshop sea específico para cómo trabajar de forma avanzada con el editor de búsquedas. Quedan abiertas las dos posibilidades. Que me escribas directamente por email o ya de una vez marcar para el inicio de este año o más adentrado el semestre, una capacitación específica para usar de forma avanzada el editor de estructuras.
Muy bien, doctora. También nos preguntan que si se puede buscar mecanismos de reacción. Los mecanismos per se, no. Se pueden realizar entonces filtros por tipo de reacción, si sabes entonces si es una reacción de adición, Sonogashira, no sé, reducción, etcétera. Y ya para tener acceso al mecanismo de reacción, te toca ir directo a la fuente principal, al paper principal. Pero no, por mecanismos de reacción no es posible realizar filtros. Es posible realizar filtros por tipo de reacción. Muchas gracias, doctora. No tenemos más preguntas. Ok, entonces, de nuevo, les recuerdo a todos mi email, m.davilarodriguez@elsevier.com. Aparte de la duda de cómo realizar el diseño de sustancias iónicas y radicales, por favor, persona que realizó la pregunta por Facebook, escríbeme. Yo te quedo viendo esta respuesta, la cual también puedo después dejar entonces a disposición de todos para que sea compartida en su página de Facebook o cualquier otra duda. No duden en contactarnos o tanto a Lilian como a mí. Y de nuevo los invito entonces a que le den una ojeada a las diferentes redes sociales en donde van a tener acceso a información no solo de Reaxys, sino también de otras soluciones a las cuales ustedes pueden tener acceso. Y bueno, estar pendientes de todas las novedades y eventos venideros en los cuales estaremos participando. Y de nuevo, recordarles entonces que pueden descargar el aplicativo Reaction Flash, que fue desarrollado por el equipo de Reaxys, en donde pueden encontrar diferentes reacciones químicas por nombre con los diferentes mecanismos de reacción, ejemplos, tarjetas de quiz y al mismo tiempo enlaces directos para encontrar información en Reaxys. Muchísimas gracias a todos por la atención. Espero estar de vuelta con ustedes en algunos meses, algunos par de semanas, para entonces adelantar una capacitación ya específica del uso del editor de reacciones, de estructuras químicas. Y nada, los invito entonces a que utilicen Reaxys y le saquen el máximo provecho porque la verdad es una herramienta espectacular para cualquier químico en donde pueden encontrar información de mucha ayuda, de gran variedad, cubriendo diferentes fuentes y lo más importante, siempre actualizada. De nuevo, muchas gracias, me despido y espero que tengan un excelente final de workshop en los días venideros. Muchas gracias, doctora. Su constancia se la haremos llegar vía correo electrónico. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos los presentes les agradecemos su asistencia el día de hoy. Fue un día largo y esperemos que mañana podamos contar con su presencia. El día de mañana vamos a tener evento a las 10 de la mañana, de 10 a 11. Tendremos la plática Biblioteca Digital UNAM, impartida por el licenciado Arturo Rendón. De 12 a 1 vamos a tener una participación especial como el Club de Lectura. Vamos a leer en vivo La Pradera de Ray Bradbury y esto se va a estar transmitiendo en Facebook. Y de 1 a 3 de la tarde vamos a tener una capacitación de la base de datos Clinical Key del editorial Elsevier por la ponente Merit Gómez. No me queda más que agradecer su asistencia. Los esperamos el día de mañana y buenas tardes. Hasta luego.